¿Sabés lo que es el Z-Score? Quédate al video de hoy donde el doctor José Malet, jefe del laboratorio pulmonar del Hospital María Ferrer de Buenos Aires, Argentina, nos explica este cambio de paradigma en los estudios de función respiratoria. Bueno, José, bienvenido al canal. Vamos a dar inicio entonces con tu conferencia. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Me vuelvo a presentar. Mi nombre es José María Malet Ruiz. Actualmente soy el jefe del laboratorio pulmonar del Hospital María Ferrer y lo que vamos a hacer ahora es presentar una conferencia que pudimos dar gracias a la invitación en la LAT 2024. Voy a hacer una breve introducción de las tres pruebas que más se suelen pedir en neumonología y luego vamos a hablar de dos temas en particular que son los que han cambiado en las nuevas guías de ATSRS 2022, que son el Z-Score y la prueba broncodilatadora, y vamos a finalizar con unos ejemplos. Primero, la espirometría es una prueba que mide volúmenes y flujos pulmonares con la limitación que solamente mide volúmenes de aire desplazable, por ende siempre nos queda un volumen remanente que desconocemos, que es el volumen residual, y al no conocer este volumen residual no conocemos cuál es la capacidad pulmonar total, y al no conocer esto nunca vamos a poder saber con seguridad si una disminución de la capacidad vital medida se debe a un defecto restrictivo o se debe a un defecto obstructivo, donde hay un aumento del volumen residual que disminuye la capacidad vital. Para esto necesitamos la medición de volúmenes pulmonares, donde vamos a hacer la medición de volumen residual y con esto vamos a poder hacer la medición de la capacidad pulmonar total para saber si la disminución entonces de la capacidad vital responde a una restricción con disminución de la capacidad pulmonar total o responde a una obstrucción con aumento de la relación entre volumen residual y capacidad pulmonar total. Las dos curvas que más vamos a utilizar en espirometría son la curva volumen-tiempo, que con esta vamos a poder visualizar si se ha llegado a un fin expiratorio correcto con una meseta expiratoria. Se pueden ver algunos errores técnicos. Y la curva flujo-volumen, que también se pueden ver errores técnicos y es una curva que nos puede ayudar a anticipar cuál puede ser el defecto ventilatorio con una curva normal, con una curva que sugiere obstrucción y con una curva que sugiere restricción. Acá ejemplos: curva A, curva normal; curva B y C, 2 grados de obstrucción, la C más severa. Como ven en ambos, la velocidad de los flujos, ni bien empieza la maniobra expiratoria en el que tiene una obstrucción leve, el pico flujo es prácticamente igual al del normal, pero luego la velocidad de los flujos es mucho menor que en un sujeto normal, y en un sujeto con una obstrucción más marcada ya no vamos a tener los mismos picos flujos y hay una amputación rápida de la velocidad de los flujos, y luego el paciente progresivamente y a una velocidad cada vez más lenta se termina de vaciar. Curva G, una restricción. Vemos acá una disminución del volumen por el ancho de la curva, que nos va a dar el volumen total. Y en este caso vemos que probablemente se trata de una restricción donde el parénquima tiene alta elastancia, entonces, como puede ser una fibrosis pulmonar, de cualquiera sea la causa, donde vemos picos flujos que son hasta a veces mucho más altos que la de los picos flujos esperados para un sujeto normal, y esto es porque estos pulmones fibróticos, ni bien se inflan, tratan de largar el aire rápidamente con velocidades muy altas. Y por último, el ejemplo en la curva E es una amputación de flujos inspiratorios y expiratorios, que es lo que veríamos en una estenosis de tráquea, por ejemplo. Volúmenes. No hay un rol todavía definido en cuanto a la evaluación de severidad de enfermedades respiratorias, ni si deberían utilizarse en su seguimiento o para evaluar respuesta a tratamiento, porque no conocemos puntos de corte para decir si hay o no respuesta a un tratamiento. En algunas condiciones, ahora vamos a ver, la medición de volúmenes es necesaria para un diagnóstico fisiológico y para tratar de refinar diagnósticos diferenciales. ¿Para qué nos sirve? Bueno, para diagnóstico de efectos restrictivos, para diagnóstico de efectos ventilatorios mixtos, ahora lo vemos en la parte de interpretación, o para el diagnóstico de patrones no específicos, y también para objetivar la hiperinsuflación. Ya no se habla de atrapamiento aéreo en las últimas guías, sino solamente de hiperinsuflación.
Las técnicas son múltiples. Gold standard hoy en día es la pletismografía corporal total, pero también se puede hacer medición de volúmenes con lavado o washout de nitrógeno o dilución de helio, y también se puede estimar volúmenes mediante imágenes. En cuanto a la DLCO, se trata de una prueba no invasiva que evalúa la capacidad de transferencia gaseosa de pulmón de los gases según la ecuación de Fick de difusión, y ya con esta ecuación más o menos podemos saber las variables que intervienen en la DLCO. Entonces la difusión de los gases va a ser directamente proporcional al área de intercambio, así que pulmones con volúmenes alveolares más grandes van a poder difundir más gas, y pulmones con volúmenes alveolares más disminuidos, como puede ser un paciente que tiene una enfermedad restrictiva o un paciente que tiene enfisema con destrucción del parénquima, van a tener disminución de la difusión por disminución del área. Es inversamente proporcional al espesor de la membrana alveolo-capilar, T de thickness, así que pulmones que tengan un engrosamiento de esta membrana van a tener más dificultad de pasar gases desde el alvéolo al capilar. Va a ser directamente proporcional a una constante difusión que depende de la solubilidad y el peso molecular de cada molécula que intervenga en la difusión. Y también va a ser directamente proporcional a la diferencia de presiones de los gases en el capilar y en el alvéolo. Cuanto menor sea la presión del gas en el capilar, mayor va a ser la diferencia y mayor va a ser la difusión de gases. Y esta prueba, la DLCO, básicamente es un cálculo de dos mediciones, el producto de estas dos mediciones que se realizan en simultáneo, que por un lado es la tasa de captación de monóxido de carbono desde el gas alveolar hacia el capilar, y por el otro el volumen alveolar. El volumen alveolar lo vamos a estimar mediante un gas trazador. Lo que vamos a hacer es concentración inicial del gas trazador, que es conocida, sobre concentración final del gas trazador. Con esto vamos a poder saber en cuánto volumen se diluyó el gas trazador. Debería ser un gas que no sea soluble y que no se interactúe con moléculas del organismo, cosa de que su dilución solamente dependa del volumen en el que se está diluyendo, o sea, en el volumen alveolar. Lo utilizamos principalmente para evaluar y seguir enfermedades que comprometen parénquima pulmonar y enfermedades que tienen compromiso pulmonar dentro de un compromiso sistémico, y también lo utilizamos mucho en la evaluación perioperatoria nosotros. Los dos temas particulares que quiero abordar, uno es el Z-score, es una medida estadística de dispersión, y básicamente lo que me está diciendo es cuántos desvíos estándares de la media en la que se encuentra este paciente, de la media muestral, se encuentra el valor que obtuvimos, ya sea del FE1, del FBC, de la relación, de cualquiera de las variables que vamos a mencionar. Así, cuanto más alejado esté de la media este paciente, menos chance va a tener de ser un sujeto normal o de tener valores de la población normal. El punto de corte que utilizamos es 1.645 para negativo, menos 1.645. Esto para todos los estudios que mencioné, Spiro, PLET y DLCO. Y mayor a 1.645 para la RB-TLC, ahora lo vamos a ver, para la TLC, y también se puede utilizar para la DLCO. ¿Qué son estos Z-score de menos 1.645? Entonces son desvíos estándares, o sea, está un valor que se encuentra en un Z-score de menos 1.645, va a ser un valor que se encuentra a 1.645 desvíos estándares hacia la izquierda, y es lo mismo que pertenecer al percentilo 5 de esa población. Cuando un sujeto está por debajo de ese percentilo 5, decimos que es anormal. Y esto era lo que tradicionalmente conocíamos como límite inferior de la normalidad. Esto lo que nos permite es no hacer simplemente una definición dicotómica de los pacientes, de decir si es normal o anormal, sino cuán probable es que ese sujeto pertenezca a una población patológica. Esto sería un entrecruzamiento de valores de poblaciones normales y anormales, donde cuanto más se acerque el paciente
hacia la izquierda para los valores bajos y hacia la derecha para los valores altos que sean patológicos, más chance tiene el paciente de no pertenecer a una población normal y de pertenecer a una población patológica. Esto lo vamos a ver luego en los ejemplos. Lo único que quiero que vean es cómo sería una impresión típica de un informe, donde además de tener los valores teóricos, cuál es el valor real, el porcentaje del teórico, van a tener además una columna nueva donde van a tener el Z-score. Y también deberían ver una escala visual analógica donde les va a figurar con unas cruces dónde se encuentra el sujeto. Y acá en columnas o en líneas negras gruesas van a tener el percentilo 0 o un Z-score el percentilo 50 o un Z-score de 0, y los límites de menos 1,645 más 1,645, como ven para Espiro, lo que sea más alto sigue siendo normal. De menos 1,645 a menos 2 lo tienen en amarillo, después tienen menos 2 acá, menos 3, menos 4, menos 5, y hasta ahí le van a dar información. Y entonces visualmente pueden ver dónde están las tres variables principales, la relación F1-FBC, F1 y FBC, tanto pre como post. Entonces acá yo lo que puedo ver rápidamente es que la relación estaba disminuida, estaba a menos de menos 2 desvíos estándares. Post bronco se normaliza, parece, está dentro de la parte verde. El F1 mejora, sigue estando disminuido, y la FBC también mejora, sigue estando disminuida. Luego en los ejemplos hacemos un análisis más detallado. ¿Cómo sería la interpretación de los resultados? Para espirometría, primero veo la relación. Relación disminuida, yo ya sé que hay obstrucción acá. Lo que la guía recomienda es hacer una evaluación también de la capacidad vital. Si la capacidad vital es superior al percentilo 5, hay obstrucción al flujo aéreo y nada más. Ahora, si tuviésemos obstrucción, pero además asociado a esta obstrucción una capacidad vital que está disminuida, está por debajo del percentilo 5, o sea, debajo del Z-score de menos 1,645, acá habla de un posible defecto mixto. Ahora vemos qué es lo que deberíamos hacer. Relación no está disminuida, sé que no hay obstrucción en principio. Me fijo cómo está la capacidad vital forzada. Capacidad vital forzada por encima del percentilo 5 con una relación normal es una espirometría normal. Relación normal con capacidad vital forzada disminuida, entonces acá es una posible restricción o un patrón no específico. Para estas dos y para un posible efecto mixto tengo que hacer volúmenes pulmonares. Volúmenes pulmonares. Acá tanto lo que esté a la izquierda como lo que esté a la derecha lo vamos a tomar como patológico. Para la izquierda, Z-score menor a menos 1.645. Para la derecha, Z-score mayor a 1.645 positivo. Capacidad pulmonar total disminuida, sé que hay restricción. Ahora lo que voy a hacer, luego de definir esta restricción, es ver cómo está la relación RB-TLC. Si la relación RB-TLC no está aumentada, hay una restricción simple. Ahora, si la RB-TLC está aumentada, yo acá hablo de hiperinsuflación en contexto de restricción. Lo que tengo que hacer es fijarme cómo estaba la espirometría. La espirometría no era obstructiva, entonces esto es una restricción compleja. Restricción compleja es restricción pletismográfica con hiperinsuflación sin obstrucción. Ahora, tengo obstrucción en la espirometría con hiperinsuflación y con restricción. Esto es lo que se llama desorden mixto. La capacidad pulmonar total no está disminuida. Me fijo si está aumentada. No está aumentada. Me fijo cómo está la relación RB-TLC. Relación RB-TLC normal, menor al percentilo 95, es una pletismografía normal. Capacidad pulmonar total dentro de valores normales, o sea, entre el percentilo 5 y 95, con RB-TLC aumentada, esto es lo que ahora le decimos hiperinsuflación. Capacidad pulmonar total aumentada. Habla de posible hiperinsuflación, pero de vuelta me tengo que fijar cómo está la RB-TLC.
RBTLC normal, esto es lo que se llama ahora pulmones grandes, o sea, una pletismografía con una capacidad pulmonar total aumentada, pero sin hiperinsuflación. Ahora, capacidad pulmonar total aumentada con RBTLC aumentado, esto es lo que llamamos hiperinsuflación. Por último, DLCO. DLCO aumentada, primero ver si la técnica de medición ha sido correcta. Si esto es así, posibles causas: hemorragia alveolar, una eritrocitosis que se debería corregir el valor con una DLCO corregida por hemoglobina, o alguna condición que aumente el flujo sanguíneo, como puede ser shunt, asma u obesidad. DLCO disminuida menor al percentilo 5, o sea, menor a un Z-score de menos 1.645. En esta DLCO disminuida me fijo cómo está el volumen alveolar. Volumen alveolar normal con una DLCO disminuida, las posibles causas son: o hay una enfermedad vascular, que está en realidad el problema no está en el alvéolo, sino está en el capilar, hipertensión pulmonar, tromboembolismo pulmonar, vasculitis. También rara vez se da, pero puede ser que la disminución de la DLCO sea por un paciente que tiene enfisema, pero con volumen alveolar conservado. Y por último, anemia, donde cuando corrija por el valor de hemoglobina me debería dar una DLCO normal. Tengo DLCO normal, pero el volumen alveolar está bajo. Me fijo cómo está la KCO, lo que llaman DLBA, o algunos le dicen DLCO-BA, que no es una DLCO corregida al volumen alveolar. KCO o DLBA aumentada con un volumen alveolar bajo en un paciente que tiene una DLCO baja, o hay una expansión incompleta, ya sea por la técnica o por una enfermedad neuromuscular, o hay un paciente que tiene una reducción de volumen por lobectomía, segmentectomía. Acá el parénquima pulmonar está tratando de compensar la KCO, la tasa de captación. El parénquima es sano, es más chico, es menos pulmón hay, pero el pulmón que hay es sano. Ahora, tengo una DLCO baja con un volumen alveolar bajo y una KCO que no está aumentada, o sea normal o sea baja, acá el pulmón está enfermo. Pérdida de alvéolo capilar con pérdida de volumen asociada. Puede ser, normalmente es lo que va a suceder en un enfisema, y acá típico en paciente que tenga una enfermedad pulmonar intersticial difusa. Así que una variable que nos puede ayudar a discernir si el pulmón es enfermo o sano es la KCO o DLBA, que debería estar aumentada para decir que el pulmón es sano. La gradación de severidad, ya sea para la obstrucción como para la disminución de la DLCO, ahora según las nuevas guías está basado según el Z-score. Antes para FEB1 era de una forma arbitraria y DLCO también, tenían diferentes puntos de cortes. Ahora se unifica, y tanto para hablar de una obstrucción leve, moderada o severa, o una disminución de la DLCO leve, moderada o severa, los puntos de corte es ver cómo está el Z-score, que si es leve es un Z-score que es menor a 1.645 a menos 2,5, moderado es de menos 2,5 a menos 4 y severo es menor a menos 4. Esto porque se vio que con estos puntos de corte se encontraron 3 tertilos de mortalidad diferentes. Uno que iba del primer corte de menos 1.645 a menos 2,5. Otro perfil de mortalidad donde los valores iban de menos 2,5 a menos 4. Y uno con mayor mortalidad que iba de menos 4 para la izquierda. El otro concepto que quería mencionar es la prueba broncodilatadora. Lo que hay que hacer es una administración de 400 microgramos de salbutamol, esperar 15 a 30 minutos y ver si hay cambios en la espirometría. Con esto uno puede evaluar reversibilidad, es decir, si el defecto obstructivo deja de estar presente, y además, evaluar si hay respuesta broncodilatadora. Antes la definición era 200 mililitros y 12% de mejorías del valor de FEB1 inicial. Ahora esto ha cambiado y la definición de prueba broncodilatadora es un cambio de
mayor al 10% del valor predicho de F1 o del valor predicho de FBC. Esto porque se sabe desde hace mucho tiempo que hay cierto sesgo al momento de utilizar la primera variable o la primera definición del porcentaje de cambio del valor de F1 inicial. Como ven acá, a menor F1 inicial del paciente, menor predicho del F1, mayor es la chance de que haya un aumento del F1, del delta F1 según el F1 inicial. En cambio, cuando uno utiliza el delta F1 según valor predicho, ahora le vamos a dar un ejemplo y se va a entender mucho mejor, no se ve ese sesgo según el F1 inicial. Acá la población que era más obstructiva tenía más chances de tener una respuesta broncodilatadora positiva que la que tenía menos obstrucción por el F1. Si tienen que suspender la medicación porque quieren ver si hay o no hay respuesta broncodilatadora, estos son los tiempos de suspensión previa para los diferentes broncodilatadores. Puede ser que no sea necesario suspender la medicación y el paciente pueda concurrir con la medicación habitual sin necesidad de suspenderla. Con esto se va a entender esto del 10% del teórico. Ejemplo, F1 prebronco 1290. Tiene un teórico de 1990. Yo acá lo que tengo que obtener es un aumento del 10% de esto, o sea, 199. Lo más fácil es quitarle el 0 o quitar la coma si tienen 1.99, si lo tienen en litros, y eso es lo que tiene que mejorar el F1 en este caso. En este ejemplo, de 1290 pasó a 1570, mejoró 280. 280 mililitros es el 14% del teórico. Yo ya sé que si esto es mayor a 199, ya es más del 10% del teórico. Esto es prebroncodilatadora positiva. Misma situación con FBC. FBC pre-bronco 2090, post-bronco 2500. Un teórico de 2460 tiene que mejorar 246 mililitros. Mejora 410, tiene respuesta broncodilatadora positiva. Y ahora vamos a los ejemplos. El primero es un sujeto normal. Primero entonces lo que veo es la relación. Relación con un Z-score de -1 es normal. Debería fijarme en la FBC. La FBC tiene un Z-score de 0,05. Lo puedo ver en la escala visual analógica igual donde está ubicado el sujeto. Tiene una espirometría normal. Y acá le midieron volúmenes también. Tiene una capacidad pulmonar total normal de menos 0,87, no es ni baja ni alta, así que es una espirometría normal, con una pletismografía normal, y si quieren podemos ver la RBTLC que no está aumentada, porque el aumento de la RBTLC sería lo patológico acá. Esto es, bueno, primero se los digo, relación -1, normal, FBC menos 0,57, el Z-score normal, el F1 también está dentro de valores normales, tiene una espirometría normal, pletismografía, acá fíjense, TLC normal y la RBTLC está medida con un Z-score de 2, así que habría aumento de la TLC, hablaríamos de hiperinsuflación como evento aislado en este paciente. Y si quieren, tiene las resistencias que están bastante aumentadas. Así que podría tratarse de un paciente que tiene algún compromiso de la pequeña vía aérea. Y la DLCO en este sujeto está moderadamente disminuida. Tiene un Z-score de menos 2.71. Y en este ejemplo en realidad era para que ustedes tengan una herramienta adicional al momento de evaluar estos estudios. Fíjense que hay una diferencia bastante importante entre el volumen alveolar medido en la DLCO 296 para lo que se mide en la TLC de 388. Normalmente el volumen alveolar debería corresponder a un 85 o un 95% de la TLC medida. En este ejemplo corresponde a un 76%. Así que acá dos causas. Una, que esté mal medido, que técnicamente esté mal medida esta DLCO. Y la otra es que haya mucha inhomogeneidad ventilatoria, que podría ser el caso de una patología obstructiva como puede ser esta, no lo sé, y que por eso tenga tanta diferencia de la relación BA-TLC. Pero siempre, por las dudas, si no les cierra del todo el informe, revisar si las técnicas fueron correctas, si las maniobras fueron correctas.
Una espira obstructiva, relación de 68%, un Z-score de -3. Y si nos fijamos el post-bronco, porque no lo tengo acá puesto el Z-score, sigue estando entre -2 y -3, así que es una obstrucción que no revierte con los broncodilatadores. Y el FEV1 post-bronco está entre -1,645 y -2,5, así que es una obstrucción leve que con la definición actual no tiene respuesta broncodilatadora. Mejora 290 mililitros el FEV1, debería mejorar 316, y la FBC mejora 240 mililitros, 357 menos 327, y debería mejorar 354. Entonces es una espirometría con obstrucción, sin reversibilidad, sin respuesta broncodilatadora. Si yo uso los criterios previos de 12% y de 200 mililitros, sí tiene respuesta broncodilatadora, porque mejora 290 mililitros y mejora 13%. Así que acá es importante poner en el informe cómo interpretan ustedes respuesta broncodilatadora positiva. Mismos hallazgos que el anterior. TLC dentro de valores normales, pero tiene una RB-TLC que está aumentada. Así que espiro, obstructiva, sin reversibilidad, sin respuesta broncodilatadora según los términos actuales, con una obstrucción leve, con hiperinsuflación, y la DLCO, que me olvidé de comentarles, está entre valores normales con un Z-score de menos 0,05. Otro obstructivo, solamente la espirometría, relación 48% o -5 de Z-score, sigue estando en -5, así que no revierte la obstrucción. El FE1 sigue estando muy bajo con un Z-score de -5, así que es una obstrucción severa, no reversible, que tiene respuesta broncodilatadora, en este caso por la FBC. Fíjense que mejora 670 más 50, son 720 mililitros para 431, que debería ser el 10%. Esto es típico de los pacientes con enfermedad obstructiva crónica, donde lo que más solemos ver es una respuesta volumétrica con aumento de la FBC y no tanto del FEV1. Y creo que este es el último obstructivo, simplemente para ver otras cosas de la PLETI. Obstrucción que no revierte, 32-33, sigue estando en el -5 seguro, con una espirometría que no tiene respuesta broncodilatadora, mejora 40 mililitros nomás y acá 20 mililitros, y sigue estando en un Z-score muy bajo, así que es una obstrucción severa, no reversible, sin respuesta broncodilatadora, con una pletismografía donde hay capacidad pulmonar total aumentada y una RB-TLC aumentada. Hay hiperinsuflación asociada y si quieren las resistencias están muy aumentadas, están en un Z-score de 12, que eso es el percentilo 99,999 no sé cuánto. Esta por la curva ya deberían más o menos sospechar de qué se trata. Espirometría con relación normal, pero acá lo que vemos es una FBC que está disminuida, tiene un Z-score de -2,03, así que es una espirometría que sugiere restricción. Se hicieron volúmenes pulmonares y en los volúmenes pulmonares la TLC de un Z-score de -3,65 confirma la restricción, y la DLCO está disminuida, tanto la no corregida como la corregida, de forma leve. Y lo que vemos es que el volumen alveolar está disminuido y el DLBA o KCO está normal. Así que este es un sujeto que está en la parte de izquierda abajo, donde veíamos que había una enfermedad alveolo-capilar. Otro muy similar, acá además de haber disminución de la FBC, tenemos disminución del FEV1, sugiere restricción. Se confirma con la pletismografía, tiene un Z-score de -3.2 la TLC, no tiene atrapamiento o no tiene hiperinsuflación, asociada. Y acá, a diferencia del otro, tenemos una DLCO que está disminuida. Cuando la corrijo por la hemoglobina aumenta un poco, pero sigue estando por debajo de -1,645. Y acá el volumen alveolar está disminuido bastante. Quizás acá hay una mala medición porque el volumen alveolar mide más que la TLC, cosa que es rara que suceda. Pero la KCO está aumentada, 114%. Así que en este paciente puede ser que haya parénquima todavía sano, que está compensando la pérdida de volumen
y la tasa de captación es un poco más alta y por eso esta DLCO no está tan baja todavía. Y estos últimos dos ejemplos son ejemplos de pacientes con fibroenfisema, en los que van a haber espirometrías normales, relación normal, FBC y FEB1 normales, con una TLC que está normal, ahí, pero normal, y hay una alteración de la DLCO de forma particular. Espiro normal con DLCO disminuida. Una de las sospechas en el contexto clínico adecuado es un fibroenfisema. Puede ser que sea una patología vascular, pero en este caso yo conozco a este paciente y tiene fibroenfisema. Acá misma situación, son espirometrías donde no cierra porque tiene un funcional que está tan conservado. Acá hay una fuerza expansiva, si quieren, del enfisema y una fuerza restrictiva, que es del componente fibrótico, y por eso terminan con espirometrías donde no hay tanta disminución del FEB1, que debería suceder por la obstrucción, y no hay tanta disminución del FBC, que es lo que debería suceder por la restricción. Pero hay un compromiso muy importante de la DLCO. En este caso, solamente un 13% es un Z-score de menos 8.4. Buenísimo, José. La verdad que muy clara la conferencia y la realidad es que hubo muchos comentarios en el Congreso sobre tu conferencia, sobre tu charla, mucha gente interesada en hacer preguntas y las preguntas que surgieron, a ver, algunas de las preguntas que surgieron, una es esto del Z-score, ¿no? Que es realmente el nuevo cambio, un cambio de paradigma muy fuerte. Y ahí te quería preguntar tu Sí. opinión vos un poco lo comentás en la conferencia. ¿Por qué se da esto del Z-score y por qué este cambio? Antes veníamos con la cabeza muy acostumbrada al 80%, 120% y más o menos manejarnos con esos rangos. Y ahora se impone esto del Z-score. Así querés hacer un comentario al respecto. Sí, bueno, por un lado el Z-score lo que nos permite es un poco de, no me acuerdo si estaba explícito así en la charla, pero nos da un poco más de granularidad en cuanto a dónde posicionar al paciente, en el sentido de que antes cuando utiliza, primero, bueno, esto ha sido un devenir de puntos de corte, como decías vos, esto de puntos de corte fijos, 80, 120 para volúmenes, por ejemplo, o 70 de relación, 80 de FEB1, etc. Eh, Creo que hoy en día coexisten estas tres definiciones que voy a comentarte. Una de ellas es esta de los puntos de corte fijos, arbitrario, definido por experto. Tiene su facilidad al momento de aplicarlo, porque bueno, es acordarse un número y ya está. Creo que en esta evolución después apareció, o en realidad siempre estuvo, pero es- abogábamos por la implementación del límite inferior de la normalidad, en vez de el límite superior de la normalidad, para cualquiera de las variables, que tenía, digamos, un poco más de raciocinio, de decir, bueno, estos límites inferiores de la normalidad no era más que posicionar al valor del paciente en el percentilo 5 de una curva de, Curva de de Gauss, Gauss, quizá. percentilo 95, eh, tratando de obviar este punto de corte fijo, que muchas veces un paciente puede tener un valor de 80 y estar por encima o por debajo de un límite, ¿no? Eso igual con 120. La realidad es que uno siempre está aplicando límites inferiores de la normalidad y límites superiores de la normalidad cuando tiene un laboratorio. Uno ve valores de referencia Claro, hay y un eso no es más rango. que, claro, es un rango. Entonces, primero, si se pudiese, estaría bueno que se implementasen los límites, ¿no? Decir límite inferior de la normalidad, límite superior de la normalidad, que normalmente solamente tiene alguna relevancia en pletismografía. Y ese lean y límite superior la normalidad, ¿no es la nueva implementación del Z-score? ¿No sería más o menos lo mismo o no? A ver, un Z-score de menos 1,645 es igual al límite inferior de la normalidad, y un Z-score de más 1,645 es lo mismo que el límite superior de la normalidad. Porque límite inferior de la normalidad, Z-score de menos 1,645 es lo mismo que hablar de un percentilo 5 de la normalidad. Y Claro. límite superior de la normalidad, Z-score mayor a 1,645 es lo mismo que hablar del percentilo 95 de la normalidad.
Uno, cuando tiene estos límites, lo que dice es, bueno, la chance de que el paciente sea normal por debajo o por encima de ese límite es de un 5%. Si estoy por encima del límite superior de la normalidad, la chance de que ese sujeto sea normal es del 5%, porque no olvidemos que la distribución de esos datos a priori viene de una población que es normal. O sea, Exacto. cuando uno tomó, midió la variable que sea en esa población, hubo gente que estuvo en el percentilo 1 y hubo gente que estuvo en el percentilo 99. Ahora, mis chances de que yo sea normal o anormal, en este caso, que yo sea normal, van a ser mayores cuanto más alejado esté de mi Z0, de mi desvío estándar cero, de mi media. Entonces, ¿qué hacemos con el Z-score? Por un lado es agregar esta granularidad y entonces mayor grado de certeza cuanto más alejado estoy yo de esa media, de ese valor cero. Entonces, cuanto más a la izquierda está mi valor de Z-score para las variables que son patológicas a la izquierda, y cuanto más a la derecha está el Z-score para las variables que son anormales hacia la derecha, ese valor positivo, mayor es la chance de que el sujeto que yo estoy viendo sea normal y no sea un Claro. sujeto normal. Exacto. Además, hay un tema que no me voy a meter ahora, pero también hay pacientes donde yo, si lo pongo por un corte fijo, un 80% en un sujeto sano, va a terminar siendo en una distribución de normalidad, va a ser un 65% del predicho en un paciente más añoso. Entonces, Ujú. yo al utilizar los porcentajes, los porcentajes de predicho, genero un sesgo con la edad y genero también un sesgo con el sexo que también influye. Entonces, utilizando el Z-score me vuelvo mucho más objetivo al momento de hacer esta interpretación. Lo único que importa que sepan es No, la 1.645. verdad que al principio lo ves uno y lo decís, uy, es choqueante, no, tengo que cambiar todo. Pero después te pones y decís, no, pará, no es tan difícil. No, Tac, tac. Y además, como decís vos en la conferencia, están estos gráficos que te exacto. muestran la línea Sí. media, el desvío estándar, el otro desvío estándar. Y es más, te aparece la crucecita de dónde está el paciente. Lo Sí, ves, la o escala sea. visual analógica es muy intuitiva. Exacto. Yo trabajo en un centro privado en donde tiene un equipo nuevo que se ha comprado el año pasado y que ya viene esto, el Z-Score, y está buenísimo, lo tenés y se informa. Pero también ahí una de las preguntas que te quiero hacer, ¿cómo puede hacer un centro, un lugar que tiene DLSO, pero viste que tienen los equipos anteriores, que tienen el software, que quizá no lo tienen esto? ¿Hay alguna forma de hacer alguna Sí, integración ahí para poder analizarlo? ¿O se hace con un Excel, se hace con alguna página web que vos recomiendes? sí. Si tienen un bioingeniero que le puede instalar alguna actualización de software, buenísimo. En caso de que no se pueda, esta implementación viene de las guías ATSRS de 2022 y tienen una calculadora. Bueno, el teórico que se utiliza en todas estas variables hoy en día se llama GLI, Lee, GLI Global Lang latina, Initiative. Ujú. Global Lung Initiative, que lo primero que salió fue de espirometría, después vino la de LSO y ahora salió la de volúmenes. Y Bien. hay una página que después no te la La quiero podemos decir poner bien. acá en la descripción. La Sí. podemos poner acá en la Nada, descripción del video. es Glee Calculator, una cosa así. Si tienen ganas de implementar, si ponen Glee Calculator en Google les va a salir. Ahora Ok. después buscamos Y bien ahí la vos dirección. ponés la altura del paciente, el sexo, la edad, bueno, la fecha de Y nacimiento te pone todo seguramente, y los parámetros brutos, digamos, crudos, y exacto. hace el cálculo y te da los porcentajes, me imagino, y el Z-score. Es más, sí, 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 y si no lo quieren hacer todo uno por uno, también la página te permite cargar una tabla de Excel. Vos ponés las columnas exactamente como te lo pide, con sexo, edad, altura y los valores, y ya te calcula cuál es el Z-score de hasta 100 pacientes, por lo menos te calcula Está automáticamente. bueno. Vos le ponés colgás esa tabla y te devuelve una Por tabla ya ejemplo, vos con. decías a la hora de hacer un trabajo de investigación Claro, en donde querés tener y estandarizar todo con el Z-score, cargas una lista de pacientes en un Excel, pongamos, para que te sí, dé todos los valores en un solo archivo, algo así. exacto. Claro, Sí, buenísimo eso. Y la última pregunta, José, que es sí, más
quizá, no sé, filosófica, a ver qué pensamiento tenés, que es, para mí estamos equivocándonos como neumonólogos en general, me refiero a nivel mundial de la comunidad científica de neumonólogos, que en la forma en cómo nos comunicamos hacia el resto de los médicos. Porque cuando uno ve un estudio de función respiratoria, ve un montón de parámetros y números y el teórico, el predicho, el real, el Z-score, el lean, y cuando alguien lo ve, dice, uy, no entiendo nada, esto es re difícil. Y vos demostrás en tu conferencia que hay que seguir el algoritmo, tac, 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 y en realidad son tres parámetros de la espirometría, dos o Sí, tres del volúmenes, y sí. uno, dos o tres de DLCO, y punto. El resto son detalles técnicos que podrían quedar guardados dentro de la computadora para el técnico, para el jefe del laboratorio pulmonar, para supervisar que se hagan bien la calidad técnica del estudio, pero que a la hora de comunicar el estudio hacia los otros médicos o hacia la comunidad o hacia los pacientes, deberían haber menos datos que confundan. Yo me imagino, por ejemplo, un electrocardiograma no tiene tantos números, es mucho más tac, 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 o te dice, no sé, el QT corregido, te dice el parámetro, o te dice la frecuencia respiratoria, te dice 3, 4, 5 parámetros, y me imagino que deben haber muchos más parámetros del electrocardiograma. Creo que los cardiólogos han sido más comunicadores, mejor comunicadores, comunican mejor los parámetros. Aunque también hay que decir que en un ecocardiograma hay muchos números, ¿no? Que a veces también quizá no se toman todos esos parámetros y no son tan útiles. No sé, yo estoy hablando y pensando en voz alta de si realmente es necesario tener tantos números a la hora de comunicar un estudio de función respiratoria. ¿Vos qué pensás al respecto? Sí, yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es que hay muchos softwares que tiran diferentes tipos de informes. Y entonces uno ve diferentes gráficas que al fin y al cabo muchas veces, viste, como que no sabes muy bien a dónde, ni siquiera a dónde empezar a ver. Digamos, partimos desde ahí. Viste que hay algunas que te vienen con cada esfuerzo, cómo fue midiendo y el post y el pre y el porcentaje. Bueno, la verdad que Convengamos que sí. como neumonólogos, cuando estamos estudiando neumonología como residente, como jefe de laboratorio pulmonar, sí, está bueno tener esa información. Sabemos que nosotros le vemos los detalles y está bueno. Yo estoy hablando a nivel Claro, de comunicación. sí. La verdad que no creo que haya una respuesta única. Sí estoy de acuerdo con que, digamos, yo no lo sufro porque sé dónde poner el ojo. Totalmente. Digamos, uno ve un estudio completo que, bueno, ya lo han visto en la conferencia y no conté cuántas líneas hay, pero debe haber 20 líneas o 25 líneas, no sé. La verdad que no tengo ni idea. Pero yo sé dónde poner el ojo y es más, cuando me pongo a informar, yo tipo lo hago muy rápido porque es ver Z-scores de las variables que vos decís. O sea, a ver, simplificándolo y yendo a la práctica, es como yo dije en su momento. ¿Querés ir a la batalla y tener las herramientas básicas? FEB1, FBC, relación para Espiro. Para Pleti, capacidad pulmonar total, volumen y relación volumen residual, capacidad pulmonar total. Si querés, ni siquiera veas el volumen residual, porque como vimos en los algoritmos, así como una variable única no tiene ninguna significancia. En realidad es TLC y RB-TLC. Y DLCO, fíjate la DLCO corregida y no corregida. ¿Querés ir un poco más? Bueno, fíjate cómo está la SBC, la capacidad vital lenta, y si querés, porque tenés sospecha de una obstrucción, relación SBC, FEB1-SBC, si existiese. Los volúmenes, yo soy anti-volúmenes porque me parece que no le puedes, no hay todavía ninguna droga, ningún trabajo, nada que haya dicho fehacientemente que uno tiene que modificar tanto ninguna de las variables de la PLETI como para decir esto fue efectivo, ¿sí? Si querés, pero esto igual lo medís cuando hacemos una maniobra lenta, la capacidad inspiratoria. Pero ya ahí es meterte, digamos, en la universidad de la función pulmonar. Así que Pleti, yo con que tengas TLC y RB-TLC ya está suficiente. Y la DLCO,
hay una variable que ahora se empezó a hablar un poco más, que es esta DLBA o KCO, pero también ya para cuando estás un poquito más avanzado, como para ir diferenciando si hay o no hay compromiso de la hematosis en contexto con un volumen alveolar disminuido o no. Así que, por un lado, estoy de acuerdo con que hay muchas variables que están sobrando. Esto solamente diciéndote lo que va en las columnas de acá, en las filas de acá, porque después columnas también se pone un poco engorroso porque tenés, depende cómo esté configurado, el predicho es un valor que prácticamente no tiene ningún provecho para nadie. Y si No, estás vos mirando el Z-score, la verdad que no de tiene mucho provecho, teórico, sí. pero el teórico a vos no te importa, el teórico del paciente. Sí, Lo que en a vos te general importa no. es que sexo, edad y altura estén bien, porque después y después, si querés, si querés tener valores, pone absoluto, que es un valor que a vos te sirve para hacer un seguimiento longitudinal del paciente, independientemente del Z-score que tenga el paciente. Absoluto, Z-score y en pre-post. Yo creo que con eso ya tendrías casi todo lo que tenés que sacar de información. Porque el porcentaje bueno, a ustedes les sirve porque ven la diferencia en porcentaje de caída. Sí, pero yo Sí, siempre me fijo en el absoluto, o sea, porque, ok, viste, y sobre todo cuando haces un estudio en diferentes lugares, cambia muchísimo sí, los porcentajes. Entonces tenés que ver, bueno, el porcentaje si lo haces siempre en el mismo centro, pero yo sí. miro mucho el absoluto, sobre todo de capacidad vital forzada, me refiero, ¿no? Así que si querés, si quisiésemos hacer uno muy simple, sería columna de variable, columna de absoluto, columna de Z-score, eso para pre y repetís para post. Como vimos, el tema del cálculo de la prueba broncodilatadora ahora se calcula por fuera de lo que nosotros veíamos antes de porcentaje de cambio y todo, así que no te serviría tener el porcentaje de cambio tampoco hoy en día. Y de variables tendrías 3 de Spiro, si querés ponerla lenta, porque capaz que le puedes sacar algún provecho, o sea, 4 de función pulmonar que uno podría sacar con cualquier espirómetro, 2 de volúmenes y 2 de DLCO. Con eso ya tendrías, no sé, no te tiro un porcentaje ficticio, un 90% de lo que uno le puede sacar de provecho a la Totalmente. espirometría, más la curva. Las Porque yo curvas me las lo, tenés sí, la que... curva sí, porque yo me lo imagino así, ¿viste? Cuando te envían una tomografía computada y te envían el informe y Sí, 5 imágenes, y nosotros como intersticiólogos siempre sí. pedimos, dame todas las imágenes con un CD, un link de acceso web, dame las 300 imágenes de los cortes de 1 milímetro cada 1 milímetro, quiero toda la información, eso es lo que yo hago por lo menos. Bueno, a lo mejor si da el caso muy concreto pedirle al jefe del laboratorio pulmonar, al técnico, dame todo el estudio Claro, completo. En el caso claro, que lo necesite, pero en la gran mayoría de los casos, como decís vos, con estos parámetros, ya sí, tenés el 90% de la información. Podría ser, no, yo le sí. dejo eso como algo filosófico para pensarlo porque me parece que está bueno que mejoremos la comunicación hacia el resto de los médicos en general. Bueno, Sí, José, creo que con eso cerramos. Te agradezco muchísimo tu tiempo y esta interacción de preguntas y respuestas. Creo que la audiencia va a valorar muchísimo tu conferencia porque realmente es muy buena, es para verla una y otra vez, sobre todo en el algoritmo, para no confundirnos. Así que te agradezco muchísimo tu buena voluntad y espero verte presencialmente la próxima en el próximo congreso de ALAT. bueno, dale, gracias Santi, esperemos que así sea. Muchas gracias por la invitación. Hasta Chao, chao. luego.